Este de aquí es el nuevo teléfono plegable de Google, el Pixel 10 Pro Fold. Y la experiencia, la sensación es como la de llevar un iPad mini siempre en tu bolsillo, y cuando lo doblas se termina transformando en tu teléfono normal. Y esa idea de llevar dos dispositivos en uno es algo que me encanta. Sin embargo, hay algo que dos dispositivos hacen mejor que solo uno. En fin. Soy Víctor Abarca y hago vídeos de tecnología y estilo de vida en este canal de YouTube. Si llevas un tiempo en este canal sabrás que por lo general me suelo encontrar mucho más cómodo en el ecosistema de Apple y que el teléfono principal que tengo es un iPhone. Pero también como amante de la tecnología me encanta probar otro tipo de dispositivos. Y este año, después de ver lo que había hecho Google con el Pixel 10 Pro XL, que se ha convertido en mi teléfono secundario, cuando salió el Fold dije, tengo que probarlo porque básicamente es como tener un Pixel Pro, pero con esas características de tablet que te comentaba antes. Así que quiero contarte cuál ha sido mi experiencia con este dispositivo durante estos 10 días que llevo más o menos con él. Sí, 10 días. Como te decía en la introducción, este dispositivo es como un 2 en 1. La pantalla de fuera, que es probablemente la que más vayamos a utilizar, es una pantalla de 6,4 pulgadas y Google la llama Super Actua. ¿Qué significa esto? Tiene una resolución muy buena, no vas a distinguir los píxeles ni cuando estés muy cerquita, tiene una calidad de colores espectacular, llega a 120 Hz y además tiene una luminosidad de 3000 nits. Esta calidad de la pantalla exterior es algo que también se va a compartir con la pantalla interior, que es de 8 pulgadas. Además me gusta mucho el formato tanto de la pantalla de fuera como la de dentro, porque mira, habitualmente los teléfonos plegables lo que suele suceder con ellos es que suelen ser demasiado alargados, entonces al final la pantalla exterior suele ser una pantalla que, aunque es la que tendrías que utilizar más, porque todas las aplicaciones suelen estar optimizadas para ese tipo de pantalla, al ser más largas nunca te sueles encontrar del todo cómodo. Entonces me gusta muchísimo lo que ha hecho Google con esta relación de aspecto, tanto en la pantalla exterior como en la pantalla interior. Luego, el diseño del dispositivo cuando lo tenemos cerrado es bastante grueso. El teléfono que estoy utilizando en mi día a día como teléfono principal es el iPhone Air. Ese teléfono es una pasada lo delgadito que es. Entonces pasar a este otro dispositivo que es literalmente como si colocásemos dos iPhone Air uno encima de otro, hace que sea una experiencia completamente diferente, muchísimo más gruesa, más pesada y también, no voy a mentirte, menos cómoda en la mano. Pero cuando abrimos este Pixel nos encontramos con un dispositivo que es igual de delgado que el iPhone Air. Creo que esta es una de las pistas que nos están dando sobre hacia dónde van a ir los plegables. Y luego voy a contarte una curiosidad. Si ponemos el iPhone Air justo encima de la pantalla del Pixel, vemos que el radio de la curvatura de las esquinas es exactamente el mismo, el tamaño es exactamente igual y la sensación es como si tuviésemos dos iPhone Air uno al lado de otro. Ya sabes que se rumorea que el año que viene Apple va a lanzar su plegable y que el iPhone Air ha sido una especie de test para probar esa delgadez en los dispositivos. Pues creo que el dispositivo que veremos el año que viene que lance Apple va a ser muy parecido a esto. Y si no, tiempo al tiempo. Vale, más allá de este pequeño comentario, la pared trasera es de cristal y luego lo que nos encontramos, la platea de las cámaras, es un rectángulo hecho de aluminio y en este caso, como he elegido el color jade, viene combinado con un dorado que a mí personalmente me parece precioso. En el módulo de cámaras nos encontramos 3 cámaras y unos cuantos sensores extra. Tenemos el gran angular, o la cámara principal de 48 megapíxeles, el super gran angular, que este nos va a venir muy bien para hacer las fotos tipo selfie, y el teleobjetivo, que es una lente periscópica de 5x y con recorte digital hasta el 10x. Bien, una queja que hay respecto a estos dispositivos suele ser que pagas un precio muy premium, en este caso creo que está cerca de los $2000, y que el sistema de cámaras no es el mismo que el del Pixel 10 Pro XL o el 10 Pro sin el XL. Este año hay que decir que las cámaras de los Pixel están muy bien y también la de los iPhone 17 Pro. Entonces, efectivamente, este sí que se siente como una especie de paso atrás, pero de verdad, eso solo sucede cuando miras la hoja de especificaciones, porque si piensas en las fotos que vas a poder hacer en tu día a día, no tienes tanto esa sensación. Vas a poder hacer fotos muy bonitas con una calidad que los Pixel saben mostrar, con esa nitidez extra, esas texturas bien logradas y un teleobjetivo que efectivamente, aunque hace recorte digital, pero con la capa de inteligencia artificial, logra cosas bastante interesantes y al final lo que nos encontramos es un juego de cámaras muy competente. También nos vamos a encontrar, eso sí, con otras dos cámaras no tan competentes. Una es la cámara que nos encontramos en la parte frontal del dispositivo y otra es la que nos encontramos dentro. Estas cámaras no las veo tanto como para hacerte selfies, sino que las veo más, por ejemplo, cuando tienes que hacer una videollamada. Porque cuando te vas a hacer un selfie, una cosa interesante de este teléfono es que vas a poder abrirlo y vas a poder hacerte un selfie con la cámara principal y además verte en esta pantalla. Esto me parece que
está muy bien y que es una característica muy específica de estos teléfonos plegables. Lo que ha hecho Google este año ha sido rediseñar el sistema de bisagra y ha conseguido que este sea el único teléfono plegable, de momento, que sea resistente tanto a las salpicaduras como al polvo. Esto es un gran logro para los teléfonos plegables, sobre todo porque los teléfonos de este tipo siempre han sido teléfonos delicados. Y al final Google lo que hace es acercarlo un poco más a la dureza de los teléfonos tradicionales. Que al final no tengamos que estar utilizando el teléfono como empaño y con delicadeza, sino que podamos utilizarlo como una herramienta. Y lo que proponen todos los plegables son herramientas de productividad. ¿Cómo funciona aquí esto? La mayoría de las veces vas a utilizar el teléfono cerrado y las aplicaciones en esta pantalla principal. Aquí va a funcionar como cualquier otro Pixel. Me gusta mucho la capa de Google, me gusta cómo está integrado con Gemini. Si quieres saber más, lo que te diría es que te vieses la review que hice del 10 Pro, porque es lo mismo, pero lo que sí que cambiaría sería qué sucede cuando abres el dispositivo. ¿Cómo funciona la multitarea aquí? Ok, aquí tenemos realmente dos pantallas, una al lado de la otra. Vas a poder lanzar dos aplicaciones, una al lado de la otra, y tener esta especie de vista extendida. Si tu día a día es estar entre dos aplicaciones pasando de una a otra, esto te va a suponer una mejora en tu productividad. Para mí, en el día a día no me ha supuesto tantísimo. ¿Por qué? Porque al final realmente no trabajo tanto con el teléfono. O mis flujos de trabajo ya están muy optimizados para una pantalla tradicional como esta. Sin embargo, quiero contarte una cosa. El otro día, cuando estuve revisando un vídeo desde Dropbox, me pareció mucho más cómodo poder hacerlo en esta pantalla e ir poniendo notas en la parte inferior que cuando lo hago, por ejemplo, con un teléfono con este formato. Entonces ahí sí que me ha parecido más cómodo de utilizar. Pero luego hay muchas otras aplicaciones que no están optimizadas para esta pantalla. Por ejemplo, una de ellas AliExpress. Y aunque puedes estirarlas, realmente no estás aprovechando todo lo que podría hacer una pantalla como esta. ¿Qué sospecho? Creo que cuando Apple lance su plegable, esto va a hacer que muchísimos desarrolladores se pongan las pilas a adaptar sus aplicaciones a ese tipo de formatos. Al final, Apple no suele ser la primera en llegar a ese tipo de cosas, pero cuando lo hace, sí logra mover una masa muy interesante de cambios, y estos cambios muchas veces desde los desarrolladores. Me ha gustado mucho lo bien que está integrado Gemini en el dispositivo y la sensación que tienes de tener un teléfono que se adelanta a ciertas cosas que necesitas. Por ejemplo, que te ofrece los tickets para que puedas montarte en el avión, o que te dice cuándo tienes que salir de tu casa para poder llegar a una hora adecuada a la cita que tienes. Esa sensación de una IA proactiva es algo que me gusta mucho que hace Gemini, y es una cosa que honestamente echo mucho de menos en los iPhone. Ahora bien, ¿para quién creo que es este Pixel Fold? Cuando piensas en un teléfono que está cerca de los $2000, creo que son $1800 aquí en Estados Unidos. La realidad es que es un teléfono pensado para un nicho de personas, sobre todo porque no es un teléfono redondo, no es un teléfono que no puedas ponerle ningún pero. Actualmente hay dos teléfonos que te digo son perfectos, el Pixel 10 Pro y el iPhone 17 Pro. Ambos me parece que son impecables. Me gusta el tamaño que tienen, me gustan las cámaras, me gustan las pantallas, me gusta la batería que tienen. Bueno, ya sabes que el 17 Pro, el diseño, no me ha gustado este año, pero dejo eso al margen. Me refiero al teléfono en sí. Sin embargo, ese teléfono no es un teléfono perfecto, tiene algunos peros. Las cámaras están muy bien, pero no están al mismo nivel. O las aplicaciones, la productividad, quiere llegar a ser una tablet, pero no está tampoco ahí. Es un teléfono que sí, se siente muy futurista. Y el futuro, sí, cuesta dinero. Y también tiene concesiones. Y este no es el único teléfono en el que veo esto este año. También lo he visto en el iPhone Air. Y es que estos dos tienen muchas cosas muy parecidas, más de las que inicialmente podríamos suponer. En fin, espero que te haya gustado. No es una review como tal del Pixel Fold. No me he centrado solo en esto, es más mi comentario desde la perspectiva de una persona que utiliza los teléfonos de Apple en el día a día, pero que también conozco bastante bien los Pixel, porque al final mi teléfono secundario es un Pixel. Y este yo tengo que decirte que a pesar de contar con el iPhone 17 Pro y también tener el Pixel 10 Pro conmigo, al final me voy a quedar con estos dispositivos, con estos dos de aquí, porque aunque no son teléfonos perfectos, te dan esa idea de futuro que llevo tantísimo tiempo esperando en los dispositivos, en esos teléfonos. Así que efectivamente no son perfectos, pero si te gusta la tecnología, son teléfonos que te hacen un poco soñar. Me encantaría saber cuál es tu opinión sobre los teléfonos plegables, si crees que es una moda, si crees que tienen algún tipo de sentido y si crees que Apple tiene algo que aportar en este sector. Espero que te haya gustado este vídeo y como siempre nos vemos en siguientes. Chao.